Ya. Para poder compartir con los compañeros que no pueden asistir la clase, también las clases las vamos a dejar ahí alojadas en el servidor de Discord. Así que si alguien quiere repasar lo que hemos conversado ahí, por lo menos puede encontrar eh, la parte que corresponde a las presentaciones. Ya, al inicio de la unidad, si se acuerdan, hablábamos de los fabulosos años 60, en el sentido de que son, bueno, no solamente en el campo del cine, sino que en general en el campo de la cultura son unos años tremendamente interesantes por las transformaciones sociales y culturales que allí se gestan eh, y que tienen unas repercusiones, digamos, hacia nuestra contemporaneidad que todavía son visibles. Entonces, el campo del cine no está ajeno, por supuesto, a eso y es del punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, que es la temática del documental, probablemente uno de los momentos estelares o transformadores de la escena cinematográfica. Confluyen, bueno, muchos elementos. Ya ustedes han visto las transformaciones tecnológicas que se producen ahí, que van a posibilitar hacer cosas que antes no se podían hacer sencillamente porque la tecnología no estaba disponible. Lo más relevante ahí, por ejemplo, es la incorporación del sonido sincrónico, que es una cuestión fundamental para el género documental. Pero también el desarrollo de cámaras más livianas que permiten llevar el registro a lugares donde antes técnicamente no era posible, eh, por la complejidad de los equipos, por la envergadura de los mismos, por la sensibilidad de los materiales con que trabajaban los cineastas. No era posible muchas veces filmar en condiciones eh, de interiores, con iluminaciones naturales, de noche, con poca iluminación, de manera que la revolución tecnológica que ocurre a principios de la década del 60 facilita también y configura de alguna manera también las posibilidades del documental para acceder a otros espacios que hasta entonces le estaban vetados, ¿no? Por esa limitación que la tecnología imponía al, al desplazamiento, a la capacidad de movimiento, a la agilidad, a la espontaneidad del registro, ¿no? Entonces, muchas de las características con las que Profe, nosotros identificamos hoy al documental, ¿sí? ¿Sí? Dígame. eh, acabo de revisar Discord y yo creí que estos documentales de la década del 60 igual se incluían en el trabajo que habíamos entregado. No creí que venían como con la unidad ahora. O en los dos. A ver si entiendo. El Eh, trabajo anterior, el que está evaluado, era sobre los documentales de la década del 20. El pero se incluía, trabajo por que ejemplo, tenemos que hacer ahora es sobre los documentales de la década del 60. es que por ejemplo en el texto que habíamos leído mencionaba como los del 60 también. ¿Cuál Tengo texto? entendido, ¿no? O me ¿El de estoy confundiendo. Brechen? Hoy es que parece que, claro, vi las clases. Me había adelantado con eso creyendo que era para el otro. Así que no, creo que fue error mío. O sea, no es ningún problema que te adelantes. De hecho, las clases están todas ahí propuestas, me parece que hasta la clase 7, en el sentido de que ustedes pueden ir viendo, digamos, a su propio ritmo. Si a alguno le parece bien adelantarse, fantástico. ¿Y el de Así, Kindle así se también puede pueden adelantar? aportar, digamos, a la conversación sobre la base de cosas que ya han visto. Así que está súper bien, no te preocupes, Cata, por eso. Pero los trabajos, las asignaciones de los ejercicios de escritura son sobre cada una de las unidades según el calendario del curso. Entonces, este trabajo que les acabo de informar la nota corresponde a la primera unidad, que era el de los pioneros del cine documental de la década del 20. Flaherty, Bertop, eh, Ivens, Vigo y otros. Este segundo trabajo que van a empezar a elaborar ahora es el que corresponde a los documentales de la década de 60, eh, que son
eh, Crónica de un verano, Titycut Folies, y el último es sobre Don't Look Back, sobre eh, Bob Dylan, que acaba de cumplir 80 años el lunes. Así que de regalo de cumpleaños van a ver su película. Eh, de acuerdo, Cata. Y la tercera unidad con la que cerramos el curso corresponde al documental chileno. Y eso es lo que deberíamos empezar a conversar la próxima semana. Entonces, esta clase es, digamos, la clase de cierre de la unidad de la década de los 60. ¿De acuerdo, Cata? Sí, profe, hay que aclarar. Muy Claro, es bien. que lo que pasó fue que había visto como Crónica de un verano, Ujú. creyendo que era como de la cosita anterior, incluso como que lo mencionó en un momento el texto, no recuerdo el nombre ahora, pero lo incluí también en el trabajo anterior, entonces por eso creí que era del otro también. Pero fue como un extra, como que añadí, así que igual buena. Bueno, está bien. Hay muchas diferencias, ¿no? Es un poco lo que vamos a conversar ahora a continuación. Entre, bueno, entre los documentales de la década del 20 y la década del 60 no solamente han pasado 40 años, sino que han pasado muchas cosas en el mundo. Entre ellas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que provocó, digamos, un efecto también transformador desde el punto de vista de las funciones del documental. ¿Ustedes se acuerdan que mencionamos en algún momento el caso de Leni Riefenstahl, que es la directora del Triunfo de la Voluntad, que es en rigor el primer documental de propaganda política, ¿no? Entonces, creo que en algún momento nos detuvimos a conversar eh, la importancia, despejando, digamos, todo el contenido ideológico que hay detrás de ese documental, es indudablemente una obra fundamental para entender cómo un documental se puede transformar también en una obra de propaganda, en este caso de propaganda política. Y cómo en particular esa película de Leni Riefenstahl configuró lo que entendemos como puesta en escena o el carácter performativo que tiene la política, ¿no? Y prácticamente cualquier documental, digamos, cualquier obra audiovisual de carácter publicitario o propagandístico, siempre de alguna forma echa mano a los mismos recursos que Leni Riefenstahl utilizó para hacer esa película. De ahí su importancia, ¿no? Así que eso, bueno, más las transformaciones tecnológicas, la incorporación del sonido sincrónico, hacen una tremenda diferencia entre las cosas que podían hacer los cineastas de la década del 20 y lo que pueden hacer los cineastas en la década del 60. O sea, esos 40 años significan, digamos, en términos evolutivos, un salto enorme en cuanto a las posibilidades del género documental. Pero sí, naturalmente están vinculados, ¿no? Por lo que tú señalas, porque esto que llamamos el cinema verité está inspirado precisamente en los mismos postulados del cineasta ruso Siga Bertov. Y esa propuesta de captar la realidad y la vida de manera imprevista, ¿no? Que es uno de los postulados del, del cine ojo. Eh, Hay entonces allí no solamente un homenaje, sino que un vínculo directo, una base teórica sobre la cual los cineastas de la década del 60 se van a parar y van a reivindicar de alguna manera aquellas cosas que Siga Bertov nos decía en 1922, ¿no? Un cine sin guión, un cine sin puesta en escena, un cine sin las falsificaciones que son propias de la ficción, sin actores, sin escenarios. eh, es decir, un cine que va absolutamente en contraposición con todos esos principios que el cine narrativo comercial ha establecido como estándares de calidad, ¿no? Y que implica, digamos, muchas cosas, desde la estructura narrativa de una película, la duración de una película, las temáticas de las películas, eh, la posición del espectador frente a la película. Es decir, hay una serie de condicionantes que son propias de ese cine comercial y que por supuesto
perduran hasta el día de hoy, ¿no? No ha cambiado mucho eso. Y es con lo que uno identifica tradicionalmente el cine clásico de Hollywood, ¿no? Una forma de entender el cine como una obra de entretenimiento, de evasión incluso, o si uno lo mira desde el punto de vista político, de adoctrinamiento, ¿no? Porque hay debajo de las películas una ideología, ¿no? Que hace, que hace aparecer esto del estilo de vida americano como algo deseable, como algo bueno y deseable, ¿no? Y por la circulación masiva que tienen estas películas se transforma también en una forma de hegemonía cultural. De alguna forma, debajo del discurso de estas películas, de superhéroes, de villanos y de bandidos, se inscribe una disputa ideológica, ¿no? Que trata de imponer un punto de vista respecto de la realidad que uno puede asociar con ese punto de vista, con esa forma de ver el mundo propia, propia de la ideología norteamericana. Y eso comienza precisamente a partir de la hegemonía que adquiere Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, inspirados en esos principios, los cineastas de la década del 60 leen y ven las películas de Siga Bertov y empiezan a descubrir ahí una, una forma de entender el cine que es distinta y opuesta a esta forma de dominio cultural que está representado por ese cine clásico de Hollywood, ¿no? Entonces proponen una nueva forma de hacer cine, más vinculado con la realidad y con unas funciones también del punto de vista eh, de la representación de la diversidad cultural también mucha más alta que, que el cine clásico, comercial, narrativo se propone, ¿no? Son obras finalmente hechas para pensar, para discutir, para modificar la realidad y no para entretenerse. El cinema verité, entonces, como primer movimiento de la década del 60, que uno puede identificar claramente con un conjunto de características formales y con un grupo de realizadores, se, se suma o se sumerge también dentro de otro movimiento general de revolución del cine, más amplio por supuesto, que es el de la nueva ola francesa. La nueva ola francesa surge a fines de los años 50 en Francia, liderado por un grupo de jóvenes cineastas que se rebelan frente a las formas clásicas de hacer cine en Francia, ¿no? Y que son básicamente las mismas que han sido importadas desde Hollywood. Eh, Estos cineastas entonces se rebelan contra ese cine clásico que ellos llaman el cine de papá y mamá habría que decir, y buscan una forma de llevar adelante sus propios idearios respecto de lo que el cine debería ser o las funciones que debería tener, ¿no? Y ellos mismos se bautizan a este movimiento como la nueva ola francesa. Es un grupo de cineastas muy diversos, no han sido formados ninguno de ellos al alero de una escuela de cine, sino que provienen de distintas formaciones, de distintas profesiones que van desde la filosofía hasta la literatura, pasando por la etnología, la antropología. En fin, no tienen entonces sobre sus hombros ninguna responsabilidad en el sentido de tener que rendir respeto a una tradición o a alguna escuela, sino que son muy libres en la forma de enfrentar el fenómeno de la realización cinematográfica. Vienen de haber visto muchas películas, ¿no? Son cinéfilos empedernidos, de pasarse horas en los cineclubs viendo tandas y tantas de películas, particularmente de, de cine clásico de Hollywood. Eh, Hacen crítica, tienen una revista que se llama Los Cuadernos de Cine, donde expresan, digamos, un punto de vista respecto de lo que el cine debería ser. Expresan también sus gustos, sus filiaciones con determinados directores y con determinadas películas. Por lo tanto, pasar desde ver películas a escribir sobre cine, a hacer cine, les parecía, digamos, un movimiento casi natural, ¿no? Y la mayoría de ellos abordan entonces el hecho cinematográfico con esa misma libertad, de no tener que rendirle cuentas a nadie prácticamente. Y ese movimiento de la nueva ola entonces encuba a una serie
de personalidades también muy diversas. No es una escuela en el sentido de que todos hagan las películas exactamente iguales, que todos hablen de las mismas temáticas, sino que es muy diverso, digamos. Y como movimiento también va a durar lo que va a durar también el ímpetu inicial. Esto se inaugura, digamos, como movimiento en 1959 en el Festival de Cannes, donde se presentan simultáneamente tres películas de realizadores jóvenes y generan entonces en torno a ella todo un movimiento de marketing. Gran parte del éxito de la nueva ola tiene que ver también con que lograron enganchar con el espíritu eh, de la juventud de ese momento, que también buscaba un cine distinto, que los identificara, ¿no? También hay un factor ahí generacional de reivindicación de sus propias preocupaciones y temáticas que los cineastas de la nueva ola supieron entender y plasmar en las películas, ¿no? Entonces, junto con este movimiento de nuevos cineastas que quieren revolucionar el cine, hay también un público joven ávido de nuevas experiencias. Y en la confabulación de estos dos fenómenos surge este movimiento que se va a llamar la nueva ola francesa. Eh, Como les decía, la nueva ola es un movimiento bien variopinto. No es una escuela en el sentido de que todos más o menos sigan una misma doctrina, y por lo mismo va a durar, digamos, muy poco. Ya hacia el año 63 o 64 ya la mayor parte de estos cineastas iniciales eh, han tomado caminos muy distintos, ¿no? Algunos incluso han abandonado, otros se han vuelto mucho más radicales, pero en fin, como movimiento probablemente la nueva ola francesa tiene una fecha de caducidad que podríamos ubicar entre el año 1963 y 1964. Perdonen, ¿no? Pero todavía estoy con los efectos del resfrío. Bueno, es en ese contexto entonces de transformaciones culturales donde tenemos que insertar el movimiento del cinema verité, y tiene también una piedra angular que es Crónica de un verano, que es la película que ustedes deberían ya haber visto. Este es un experimento sociológico, básicamente, realizado por esta dupla de realizadores que son Jean Rouch y Edgar Morin. Ustedes ya saben, lo hemos comentado en algún momento, que Jean Rouch es un cineasta etnográfico. De alguna forma él inventa ese giro, ese oficio o esa subespecialidad dentro del cine. Les comentaba que durante la posguerra en África, Jean Rouch trabajó como ingeniero, su formación inicial es esa, y trabajó construyendo puentes y carreteras en África durante el periodo de la posguerra. Y en esa actividad fue, digamos, conociendo el alma profunda de África, y quedó naturalmente maravillado con esa diversidad cultural y esa expresividad que está contenida en esas culturas, ¿no? Y tuvo la sensibilidad para darse cuenta de que se trataba también de una cultura en riesgo de extinción, porque precisamente por esos mismos caminos y puentes que él construía, estaba llegando la cultura occidental, que con toda su hegemonía y su atractivo estaba transformando radicalmente el panorama de esas culturas que habían permanecido durante siglos prácticamente intactas, ¿no? Por lo tanto, lo suyo fue una suerte de etnografía de urgencia, de dejar registro y testimonio de esas manifestaciones culturales, y le pareció que la forma más adecuada de hacerlo era a través del registro audiovisual. Se da cuenta naturalmente muy pronto de sus propias limitaciones, en el sentido de la falta de conocimiento antropológico y etnográfico que es necesario para llevar adelante un trabajo de estas características, ¿no? Por lo tanto, comienza a estudiar antropología, se recibe como etnólogo, y comienza entonces este trabajo fundacional que lo va a llevar a convertirse en el padre de la antropología audiovisual, ¿no? Y gran parte de su obra está destinada precisamente a trabajar estas zonas de frontera o de contacto entre el África profunda, particularmente en este periodo donde Francia está
Y en general los países europeos, las potencias coloniales están liberando esos países y esos territorios, ¿no? Entonces es también un momento de regreso, donde los antiguos colonos, los habitantes nativos comienzan también a llegar a Europa. Y ese encuentro cultural tiene, bueno, una serie eh, de matices conflictivos que a Jan Ruch le parece interesante de registrar. Por su parte, Edgar Morin es un sociólogo, es uno de los sociólogos también fundamentales en la historia de la cultura europea. Tiene una obra muy trascendente en el sentido de que transformó la disciplina de la sociología, aportando innovaciones metodológicas, como por ejemplo la utilización de- del cuestionario, de las entrevistas, de los focus group, de alguna manera uno de los fundadores de la sociología contemporánea, ¿no? Y, y este encuentro feliz, digamos, entre estos dos cerebritos produce este experimento que es Crónica de un verano. Entonces ellos lo presentan como una experiencia de cinema verité, en el sentido de que es una película experimental, ¿no? Eh, y que se funda también en las experiencias que desde el punto de vista de la antropología, de la sociología, ellos han tenido también en su relación con el cine y con la realidad. Entonces aquí hay una cita de Edgar Morin que nos explica un poco cuál es la reflexión que los conduce a tomar la decisión de hacer una película utilizando técnicas sociológicas y antropológicas. Según Morin, entonces, hay dos maneras de concebir el cine de lo real. La primera es pretender que se puede presentar la realidad que se ve. Y la segunda es usar el cine para plantear los problemas de esa realidad. Entonces, de la misma manera, sostiene que hay dos formas de concebir el cinema verité, esta forma de entender el cine que ellos han construido. La primera es fingir que una película de cinema verité trae o contiene una verdad. Y la segunda es usar la película para plantear un problema de la verdad, ¿no? Entonces, la película se mueve en ese nivel de podríamos decir, de lo epistemológico, ¿no? Que es una pregunta que ronda siempre en la cabeza de cualquier documentalista y cualquier persona que se plantee, digamos, registrar la realidad con algún tipo de instrumental científico-técnico. ¿Es posible captar la realidad? ¿O solamente podemos acceder a algunos rasgos de esa realidad, como pueden ser, por ejemplo, los contrastes de luces y sombras, las facciones de un rostro, las expresiones verbales de un sujeto? Pero ¿es eso realmente la verdad? Es un planteamiento, digamos, súper profundo y filosófico que permea toda la práctica documental. Cualquier documentalista siempre se pregunta si realmente lo que está haciendo con su película es plantear una verdad o solo está rozando alguna superficie y planteando, digamos, más preguntas que respuestas, ¿no? Es una cuestión que subyace en el ejercicio de la realización documental. Bueno, y el resultado o la forma que adquiere esta exploración fílmica es una película que muestra de forma muy profunda y reflexiva el mismo proceso de construcción de la propia película. Podríamos decir que de alguna forma la película es un documento de sí misma, en el sentido de que va registrando muchas de las discusiones que los propios realizadores tienen respecto al proceso de elaboración de la película. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, a los Profesor, jóvenes Jean Ruch y Edgar Morin. ¿Sí? no sé si está avanzando el PowerPoint, lo que pasa es que vemos la primera, ¿no? Dios mío, ¿en serio? Sí, A ver, voy a dejar de compartir y ver qué pasó. Gracias por el aviso, ¿no? de nada. Voy a compartir desde el escritorio mejor. ¿Están viendo ahí una foto en blanco y Y negro ahí se ve, de dos pelados? Ya, sí. perfecto. Y ahora, Eh, sigue viendo la misma. Ah, ahí cambió. ya, perfecto. Ahora estamos moviendo. Eh,
Ya, bueno, solamente para que vean las fotos sobre las que hablaba, eran la de La Nueva Ola Francesa y sus realizadores y sus películas, y luego el póster de Crónica de un verano. Y ahora estábamos acá, y la foto muestra una escena de la película, una escena inicial de la película Crónica de un verano, donde los realizadores están conversando en una mesa ahí muy surtida, eh, de cómo van a trabajar la película. Y le plantean a esta señorita que es Marceline Loridan Ivens, que van a ver ustedes que posteriormente se va a convertir en la esposa de Joris Ivens, uno de los realizadores de la década del 20. Fíjense ustedes los lazos, cómo se empiezan a cruzar entre los realizadores. Bueno, ella participa en este proceso de discusión, donde le preguntan qué le parece a ella, digamos, esto de salir a filmar a la calle y abordar a la gente y preguntarle, digamos, cosas. Entonces ella, bueno, va a plantear desde un punto de vista así bastante ingenuo y naif que le parece que es poco probable que la gente esté dispuesta a detenerse a conversar para una entrevista, para una película. Eh, y la acción siguiente es verla a ella, digamos, premunida de un micrófono y de una grabadora, abordando, digamos, a pie de calle a las personas en el París de 1960, preguntándoles sencillamente si son felices, ¿no? Y con esa pregunta tan, digamos, trivial o cotidiana, comienza toda una elaboración, digamos, respecto de lo que significa vivir en ese contexto de transformaciones y en ese contexto cosmopolita en que se ha convertido el París de, de 1960, ¿no? Entonces es una película que de alguna forma nos va mostrando las costuras, la propia forma de hacerse de la película, sin un guión, sin actores profesionales, con una técnica cinematográfica que permite el desenvolvimiento natural de los protagonistas frente a la escena, con filmaciones en interiores y en exteriores, con luz natural, es decir, todo aquel despliegue que la tecnología facilita y que permite que de un modo natural la realidad comience a fluir frente a la cámara sin la necesidad de añadir ningún elemento de subjetividad narrativa que provenga desde afuera de desde la propia escena. Entonces hay una inspiración que proviene de los postulados de Sigaberto, de salir, digamos, al encuentro de la realidad, premunidos de una cámara y de un micrófono, eh, de profundizar en aquellos aspectos de la realidad que son el fondo de los acontecimientos y no su superficie solamente. Hay aquí una inspiración que proviene probablemente de los ensayos fotoperiodísticos, ¿no? De detenerse, a observar los fenómenos en toda su complejidad y en toda su profundidad, ¿no? Y poder sintetizar a partir de imágenes y sonidos esa realidad profunda que contienen. Esa vocación de no modificar dramáticamente los eventos para contar una historia es uno de los rasgos fundamentales del cinema verité. Y ojo que ellos no hablan de documentales, ¿no? Hablan de un tipo de cine, de un cine distinto, pero no lo llaman documental, en el sentido de que ellos no están dejando testimonio. La película en sí misma no es un objetivo, sino que es más bien un pretexto para conversar respecto de un fenómeno cultural o social. Y en ese sentido no es un objetivo en sí mismo hacer un documental sobre los parisinos de 1960, sino que más bien es mostrar la diversidad de formas de vida que se pueden dar en el contexto de una ciudad contemporánea. Aquí, por ejemplo, en esta escena ocurre un encuentro entre un inmigrante africano y un obrero de una fábrica de Renault. Y bueno, conversan libremente respecto de las diferencias entre las formas de vida que se dan en una cultura y otra, ¿no? Y la cámara asiste a esta conversación que no está de ninguna manera pautada ni guionizada,
como un testigo más, tal cual como podríamos ser cualquiera de nosotros que hubiera asistido a ese encuentro. La película entonces se filma de una manera muy frugal. Aquí tienen una escena, por ejemplo, donde la cámara está usada en mano y registra una conversación, digamos, entre dos amigos caminando por una calle con un equipo de filmación que no interviene, digamos, que registra de manera muy cercana, pero sin intervenir con preguntas, ni con un guión, ni con una estructura, sencillamente la conversación de lo que podrían ser dos amigos discutiendo sobre los eventos, digamos, de su vida cotidiana. Todo ello naturalmente bajo la supervisión y la observación de Jean Rouch y de Edgar Morin, que operan ahí como unos cerebros que van articulando finalmente el devenir de la película, pero sin intervenir ellos directamente en el registro de esas acciones. Entonces hay aquí una clara intención de representar la realidad o la verdad que se observa de una manera directa e inmediata, de manera de poner al espectador en el lugar de la cámara y liberarlo de cualquier engaño o cualquier tipo de manipulación de sus emociones y de sus sentimientos, ¿no? Y transmitirle la idea de que aquello que se está representando es un registro directo y transparente de aquella realidad, independiente de la espectacularidad o de la emotividad del momento. La cámara estuvo allí sencillamente para registrarla, no para intervenirla, ¿no? Así podemos entonces asistir por medio de entrevistas individuales o grupales a tópicos como la felicidad, el amor, las formas de vida, hasta cuestiones más complejas o conceptos más abstractos como pueden ser racismo y colonialismo, ¿no? La intervención de los propios realizadores en el mismo film tiene también una función especial. Muchas veces ellos son los catalizadores en el sentido de que provocan o estimulan algunas situaciones para lograr hacer surgir de determinada situación una verdad reveladora, ¿no? Ya sea mediante la entrevista, en el caso de una conversación persona a persona, o en una intervención grupal, como puede ser una conversación de tipo grupal en torno a una mesa o una comida. No se restan, por lo tanto, los realizadores de intervenir en su película, más bien están siempre dispuestos a saltar cuando surge algún aspecto en la discusión que resulta particularmente interesante de profundizar o que puede resultar revelador de alguno de los conceptos que ellos exploran en la película. Es una película entonces muy fresca, en el sentido de que es una forma de trabajo que debiera estar en la base o en el fundamento de cualquier documental, ¿no? Esto de mostrar, bueno, no solamente las herramientas con las que se elabora la película, sino también los propósitos profundos de los realizadores, la propia reflexión de los realizadores respecto de lo que se hace, la participación de los sujetos, por ejemplo, en una escena donde se les muestra la película, antes de ser exhibida o presentada a público, se realiza una suerte de estreno con los propios protagonistas de la película, y esas intervenciones y comentarios de los protagonistas también son filmadas y se incorporan en la película. Es un nivel de reflexividad que uno desearía en cualquier tipo de proyecto de película documental, ¿no? Darle a los sujetos que han sido entrevistados la posibilidad de opinar sobre la representación que se ha construido con ellos. Casi podríamos considerar que es un derecho, ¿no? Pero muy pocas películas lo hacen. Igualmente, exponer como realizadores nuestras intenciones, nuestros intereses, nuestra ideología, parece ser también una cuestión necesaria, ¿no? De cara a la transparencia discursiva, para evitar engaños o malos entendidos de parte de los espectadores. Parece ser una cuestión, digamos, obligatoria, pero muy pocas películas lo hacen, ¿no? Entonces, en cierto sentido,
Esta película, Crónica de un verano, es ejemplar, es mostrar lo que debería ser eh, un trabajo audiovisual honesto de cara al espectador y de cara a los sujetos que han sido partícipes del proceso de filmación, ¿no? Queda ahí, digamos, como un experimento, como una forma de trabajo, como un método finalmente de explorar la realidad, que por supuesto está disponible y es también, digamos, un aliciente para que los nuevos realizadores consideren en sus prácticas la incorporación de los sujetos y la honestidad intelectual frente al espectador respecto de todas las manipulaciones a las cuales los espectadores están expuestos, ¿no? Bueno, todo esto no habría sido posible entonces si no fuera por esos avances y transformaciones tecnológicas que ocurren a principios de los años 60, que tienen que ver básicamente con diseños de equipos de filmación más pequeños y manejables, la incorporación del sonido sincrónico. Son elementos fundamentales para entender, digamos, esa transformación en la escena del documental de la década del 60. Sin esas transformaciones, ninguna de estas películas habría sido posible, ¿no? Les contaba la anécdota, por ejemplo, de que Jean Rouch, a partir de toda su experiencia filmando en terreno en África, impulsó a las empresas que se dedican a fabricar cámaras y equipos de filmación para transformar las cámaras en algo más práctico, manejable y adecuado a las condiciones de filmación de un documental, ¿no? Entonces, en esta imagen ustedes tienen, por ejemplo, lo que era un equipo de producción estándar durante la década del 40 y del 50, y se pueden dar cuenta de que, lejos de ser un equipo, digamos, práctico o manejable, tenía una serie de complicaciones que obligaban a que los equipos de filmación estuvieran integrados también por muchas personas, ¿no? Solamente para manipular la cámara se necesitaban al menos 3 sujetos, de manera que meter en una habitación de un hogar humilde a un equipo con 5 personas era una invasión de la privacidad que naturalmente que alejaba cualquier posibilidad de un registro espontáneo o natural de los eventos que allí ocurrían, ¿no? Entonces, para alcanzar una libertad de movimiento necesaria para seguir la dinámica natural de los acontecimientos reales, era necesaria esa transformación en la forma de entender la tecnología audiovisual y en la forma de utilizar esos equipamientos. Y eso es lo que de alguna forma, de alguna manera, Jean Rouch luchó por lograr que las empresas que fabrican equipos lograran tener esa consideración. Otro avance notable fue la incorporación del sonido sincrónico. Lo hemos discutido harto, es una cuestión tan natural para nuestra contemporaneidad que el sonido vaya pegado a la imagen, que nos cuesta imaginar que en algún momento eso no fue así, y que la imagen iba por una parte y el sonido iba por otra, y eran, digamos, dos caminos prácticamente irreconciliables, ¿no? No había forma de hacer que un sonido se ajustara a la reproducción de la imagen. Y eso recién ocurre en el año 58 con el desarrollo de esta grabadora, de esta famosa grabadora Nagra, ¿no? Una grabadora de audio portátil que permitió por primera vez que, a pesar de que fueran dos dispositivos distintos, la cámara y la grabadora de sonido, pudieran registrar a la misma velocidad, de manera que en el momento de la mesa de montaje pudieras tener un sonido que se correspondía exactamente a la velocidad de reproducción de las imágenes, ¿no? Y eso permitió entonces poder incorporar sonido directo, poder poner en el rostro de los sujetos sus propias voces, algo que generalmente se hacía por la voz en off. Entonces, con la incorporación del sonido directo, por primera vez los sujetos que protagonizaban los documentales podían hablar y expresarse en sus propias voces, ¿no? Esa es la gran transformación. Mientras todo esto ocurría en Europa, el cinema verité llega a Estados Unidos a través de la agencia de Robert Drew, que es un periodista especializado en documentales, que realiza en 1960 un documental que va a ser también fundamental y se llama Primary, que es
un seguimiento de todo el proceso de nominación a propósito de las primarias, que en las que también nos estamos recientemente discutiendo. Pues es una práctica habitual que los partidos políticos norteamericanos elijan a sus candidatos a la presidencia en un proceso de competencia interno, donde todos los candidatos compiten, digamos, por esa nominación, ¿no? Y lo que ocurre en primaria es precisamente el seguimiento de estos dos candidatos que llegan a las primarias de 1960, Humbert Humphrey y John Kennedy. Finalmente, como sabemos, por la historia, va a ser Kennedy quien gane esas primarias y se va a convertir en presidente de los Estados Unidos. Lo que hace Primary entonces por primera vez es seguir de una manera muy cercana y directa todo ese proceso íntimo que normalmente ocurría fuera de los focos y de las cámaras, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es una película que nos muestra los entretelones de todo este proceso al cual normalmente el gran público no tenía acceso, ¿no? Esto permite entonces, de una forma inédita, acceder a todas las dinámicas de la puesta en escena de la política. Lo hace naturalmente con la venia de los candidatos, que entienden también la creciente importancia y la hegemonía que adquiere la comunicación audiovisual en un periodo en que la televisión está convirtiéndose en el medio de comunicación masiva por antonomasia, desplazando naturalmente al cine, pero tomando todavía, a falta de un lenguaje propio, las estrategias de producción cinematográfica para proveer de contenidos informativos. Entonces, en este contexto de esta televisión naciente, tenemos unos noticiarios que son básicamente noticiarios radiales, puestos, digamos, en pantalla, y los reportajes son básicamente los noticieros y los documentales y los cortos que se presentan, digamos, frente a la audiencia son hechos por cineastas, ¿no? Hay aquí entonces un encargo de transformar el clásico reportaje periodístico, digamos, de las figuras políticas o de las figuras de conocimiento público, como, digamos, actores, actrices, y mostrar esa suerte de cara B, ¿no? Aquello que no se ve habitualmente, o esa cara que las personalidades no quieren mostrar o no están dispuestas a mostrar abiertamente, ¿no? Entonces son documentales que favorecen la representación de figuras públicas como los políticos, estrellas de cine, músicos, respecto de quienes las audiencias quieren conocer, digamos, cómo son en su comportamiento natural, fuera de escena, ¿no? Y Robert View va a dar entonces en el clavo con este concepto que es el direct cinema, que va a ser de alguna forma la versión norteamericana del cinema verité. Hay naturalmente matices y diferencias entre las dos propuestas. Ya se dan cuenta ustedes que en Direct Cinema no está centrado en la exploración antropológica y sociológica de los fenómenos de la cultura contemporánea, sino más bien está centrado básicamente en el show business, ¿no? Donde la política es un componente importante, por supuesto, de ese show business. El formato del direct cinema se considera también un antecedente directo de las formas contemporáneas del docu-reality y de los reality shows televisivos. De hecho, el primer documental o reality televisivo es Una familia americana, An American Family. Es una producción de 1971 que muestra a través de 12 capítulos la vida de una familia de clase media norteamericana. Lo que, bueno, generó un tremendo impacto al momento de su emisión a través de la PBS, que es el sistema de televisión público de Estados Unidos. Porque mostraba, digamos, por primera vez la intimidad de una familia que había estado dispuesta a abrir las puertas de su hogar durante 8 meses conviviendo con un equipo de filmación, ¿no? De manera que la serie muestra un proceso donde la familia finalmente termina, bueno, los padres terminan divorciados, los hijos terminan cada uno desarrollando también algunos aspectos que
que resultaban novedosos para la contemporaneidad de los contenidos televisivos. Por ejemplo, el hijo mayor es abiertamente homosexual y muestra un estilo de vida muy, digamos, cosmopolita, se transforma de hecho en una figura y en una suerte de líder del movimiento por la liberación de los derechos sexuales. En fin, estuvo rodeada de una tremenda polémica porque nunca antes se había visto esto de que una familia expusiera su vida íntima de una manera tan extensa y a través de las pantallas, digamos, de la propia televisión pública de Estados Unidos. Es el primer reality show, entonces, está de alguna forma inspirado. Y es tan, digamos, fue tan importante en la historia de la televisión que hay muchas películas que se han hecho. De hecho, hay una película que se llama Cinema Verité que muestra, digamos, la historia, ficcionaliza, digamos, el proceso de producción de esta serie. Y induce de alguna forma la idea de que hay en el quiebre matrimonial la intromisión del propio director de la serie, de Craig Gilbert, en un romance con la dueña de casa, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo que terminó finalmente con la separación de la pareja y con la ruptura en general de esa familia. Entonces, la polémica está puesta ahí en el sentido de que hasta qué punto esa familia se rompe por la intervención cinematográfica a la que fue expuesta. Bueno, es un dato anecdótico. La serie está disponible en YouTube, si es que alguien quiere, digamos, explorarla, pero es básicamente digamos, el reality show televisivo clásico, ¿no? Donde cada capítulo está dedicado a algún aspecto de la familia, donde la familia es una familia, digamos, representativa del estilo de vida americano, una familia de clase media, eh, y bueno, las transformaciones también sociales y culturales propias de esa década de transformación, del paso de los años 60 a los 70, que son también tan atractivos, ¿no? A partir del Direct Cinema, desarrollado por Robert Drew y su equipo de colaboradores, va a surgir una suerte de derivación o corriente, que es el cine de observación, que profundiza el gesto de la incorporación del equipo de filmación dentro de las situaciones de rodaje, pero de una manera de no intervenir en las situaciones. Es decir, un equipo de rodaje que está en el lugar de los hechos, pero que es prácticamente invisible, en un estilo que se ha dado en llamar el estilo de observación de la mosca en la pared. Es decir, participan de la escena, pero como si no estuvieran ahí. De manera que los personajes o los sujetos que son filmados y las situaciones que son filmadas se registran tal cual como hubieran ocurrido si es que el equipo de filmación no estuviera o nunca hubiera existido. De esa manera lo que propugnan es una suerte de transparencia absoluta o grado cero en la enunciación, donde prácticamente no hay una intervención del cineasta más allá de la selección de los fragmentos que finalmente componen su película. Es, digamos, de los tres tipos de cine, desde el cinema verité, que supone la intervención directa de los realizadores y de sus equipos en la realidad, hasta el cine observacional, que supone la desaparición completa de cualquier huella del realizador, son tres grados, ¿no? Donde el direct cinema podría ser un punto intermedio, donde el realizador se permite ciertos niveles de manipulación e incluso de intervención en la escena, pero que no son sustantivos ni fundamentales, digamos, para el logro del efecto de realidad que el documental pretende plasmar, ¿no? Entonces el cine Profesor, observacional es básicamente un cine transparente, ¿sí? ¿y usted cree que en realidad se puede hacer como realmente observar sin tener como un impacto dentro del... Lo que pasa es que igual en la ciencia está como este experimento de que las cosas cambian solamente por observarlas. Al estar, por ejemplo, el equipo de grabación, ya no es como un factor que influye, no sé, en el comportamiento de la gente. Se puede realmente como salirse de... No sé cómo explicarlo. Sí, se entiende perfectamente. Es la pregunta central, pues esa
es la piedra angular del método documental. ¿Hasta qué punto es posible acceder a una verdad cuando hay tantas mediaciones entre la observación directa del sujeto respecto del hecho? No, digamos, mi respuesta es no. No se puede. Y la ciencia, digamos, el principio de incertidumbre plantea básicamente eso, que el observador modifica lo observado. Es decir, que es imposible tener una observación absolutamente objetiva y imparcial de los hechos, porque tu sola presencia como observador los modifica, ¿no? Entonces la respuesta es no. Pero entre ese no y la intervención directa, digamos, de los sujetos para modificar, digamos, el comportamiento o el desarrollo de los eventos, hay hartos niveles o grados, digamos, de intervención que pueden ser permitidos. Lo que propone el cine observacional es que en un nivel la intervención del equipo de filmación pasa a ser poco relevante. Es decir, si tú observas mucho rato un fenómeno, o si tú compartes mucho tiempo con una persona, el hecho de que exista entre esos dos sujetos una cámara se transforma en un hecho irrelevante. Es decir, en algún momento esa cámara se va a volver invisible. Y por lo tanto los sujetos se van a comportar como si la cámara no estuviera, que es lo que supone, digamos, ese grado cero de mediación. Y eso se logra con algunas técnicas, que son las que el cine observacional ha desarrollado, y que consisten básicamente en estar en el lugar de los hechos de manera consistente y permanente y durante mucho tiempo. De manera que para los sujetos que son registrados pases a ser casi un elemento más de la escena, un elemento más del decorado. Y por lo tanto te conviertas efectivamente en una mosca en la pared. Algo que tú sabes que está ahí, pero que no molesta o que no afecta, digamos, el desarrollo de los sucesos o el comportamiento de los sujetos, ¿no? Es un procedimiento. Es decir, como tantos métodos para aproximarse a la realidad pueden haber, este es uno de ellos. Es el más extremo, el más costoso también, porque esto supone, lo vamos a ver cuando comentemos sobre las películas de Frederick Wiseman, por ejemplo, supone estar meses durante todos los días siguiendo a los sujetos. Supone registrar miles de horas de filmación para poder finalmente, hacia el final del proceso, obtener realmente imágenes de comportamientos naturales. Por lo tanto, en términos de eficiencia comunicativa, yo te diría que es el método más ineficiente, porque ni aún así, como tú ya lo vislumbras, la verdad que esos documentales revelan no está garantizada más que por la propia fe o confianza que tú puedas tener en el realizador de esos documentales. Finalmente es eso, es un acto de confianza, es un acto de fe que se construyen sobre la base de una trayectoria, de una recurrencia en un método, y eso es lo que hacen básicamente los cineastas de cine observacional, ser persistentes con un método y ser consistentes también con una temática. La mayor parte de las películas de cine observacional se construyen sobre un repertorio de temas o de tópicos también bastante acotados, y en el caso particularmente del cine observacional son instituciones, es decir, es la observación profunda de las normas y los rituales asociados a determinadas instituciones, ¿no? Por lo tanto, no habla de sujetos en una situación personal o particular, sino más bien lo que las instituciones hacen a determinados sujetos. Entonces, no es un método que se pueda hacer extensivo a todo tipo de temáticas o a todo tipo de tópicos. Está más bien circunscrito a cierto tipo de situaciones que ocurren generalmente en espacios institucionales que están muy regulados y normados. Los títulos de las películas de Frederick Wiseman son muy reveladores, por ejemplo, Hospital, High School,
en la formación, las instituciones de formación policial, el ejército. Es decir, sus temáticas no están circunscritas a personajes, sino que están referidas a instituciones. Es un poco lo que planteaba John Grierson, ¿no? Que el tema más legítimo de los documentales es la relación del hombre con las instituciones que conforman la sociedad, criticando a los documentales como los de Flaherty, que se dedican a explorar, digamos, la relación del hombre con la naturaleza. Para Grierson, los únicos documentales legítimos son los que hablan de las relaciones entre los sujetos en sociedad y la organización que nos hemos dado, que son básicamente las instituciones. Entonces, el cine observacional funciona muy bien en ese tipo de espacios, ¿no? Donde hay, digamos, cierto nivel de impersonalidad, donde los sujetos no son tratados, digamos, en su individualidad, sino más bien en cuanto representan ciertos rasgos típicos. En el caso de este documental, por ejemplo, Los vendedores de Biblias, es un caso, digamos, paradigmático de un conjunto de sujetos que son vendedores, básicamente, que venden un producto que es una Biblia, pero que básicamente podrían, digamos, vender cualquier cosa. Son un conjunto de vendedores que operan, digamos, también con unos rasgos un poco mafiosos, que tienen, digamos, metas que cumplir, detrás de las cuales hay una institución que los provee de estrategias de marketing, que los capacita, digamos, para ser efectivos en sus ventas. Pero básicamente es la institución, digamos, del vendedor de puerta a puerta, lo que el documental explora, más que la vida y la personalidad de los vendedores, ¿no? Entonces, el cine observacional está como método circunscrito a determinados espacios y a determinados tópicos y no puede ser extensible a todo tipo de tratamientos, ¿no? Porque finalmente funciona sobre la base de esos intersticios que las propias instituciones tienen. De otra manera no se explica, por ejemplo, un documental como Titi Cut Folies, donde el propio sistema carcelario ha autorizado a los documentalistas a realizar una película en el interior de un recinto carcelario que es un hospital psiquiátrico, para mostrar procedimientos que están absolutamente alejados de cualquier práctica de respeto de los derechos humanos de los presos, ¿no? No se entiende, digamos, la existencia de ese documental si no es con la autorización y el beneplácito de las autoridades de esas instituciones. Entonces resulta muy paradójico que esas autoridades hayan estado dispuestas a autorizar el registro de un trabajo documental que finalmente los deja tan mal parados que van a terminar, bueno, cerrando el hospital y transformando todo ese sistema de cárceles hospitales. Perdón. En fin, es, como te digo, un paso hacia la transparencia enunciativa que es muy costoso y que todo realizador en el momento de planteárselo tendrá que sopesar, digamos, esos costos en función de la verdad que quiere transmitir. Por el otro extremo tienes el caso de Jean Rouch y Edgar Morin, que no tienen ningún escrúpulo, digamos, al momento de intervenir en la escena, modificando el curso de los hechos, interpelando a los sujetos o creando completamente un evento para poner, digamos, como quien realiza un experimento a los sujetos a interactuar en determinada escena solamente con el fin de observar sus comportamientos, ¿no? Pero con la cautela de hacernos conocer a nosotros como espectadores de antemano cuáles son esos procedimientos y cuáles son las operaciones de manipulación que allí están operando. Con lo cual hay un grado de transparencia que yo no sé si es mayor o menor, pero que tiene otros efectos, ¿no? Y que nos provoca finalmente ser partícipes del surgimiento de una verdad en el mismo momento en que esa verdad ocurre. Son discusiones, digamos, súper profundas y que van mucho más allá de la técnica y del estilo documental. Son casi discusiones de nivel metafísico, ¿no? De la relación entre
entre el espectador y la verdad. Pero hay que entenderlas así también, y son preguntas que los realizadores en algún momento se tienen que plantear. Finalmente el ejercicio de hacer películas sobre la realidad implica, desde el punto de vista de quien las realiza, una profunda reflexión respecto de qué es la realidad y qué es la verdad y cuáles son las posibilidades de acceder a ella con los limitados recursos de la realización audiovisual, es decir, con una cámara y con un micrófono. Y finalmente ser conscientes de que lo que construimos como películas y como documentales son fragmentos de una realidad y que la complejidad de esa realidad supera con mucho las posibilidades de un discurso tecnológicamente mediado como es el documental. Así que es una aspiración y es un ideal que cualquier documentalista se plantea, y los caminos para llegar a esa representación de la realidad, bueno, son finalmente resultados de decisiones éticas, pero también estéticas, ¿no? Y tienen que ver muchas veces con los recursos y con las tecnologías disponibles. Finalmente, si un documentalista se va a dedicar 2 años a trabajar en una película, pues tendrá que ver de qué forma se financia ese proceso. Y si otro documentalista piensa que la forma más directa de llegar a su objetivo, en tanto, digamos, verdad o realidad que quiere mostrar, es construirla y manipularla en la lógica de un reality show, pues podrá resultar también mucho más eficiente una situación de estudio que es totalmente controlada, donde el director pone, digamos, las piezas a jugar en un tablero donde controla absolutamente todo. Entonces, son éticas de trabajo que dan como resultado estéticas muy distintas, pero que finalmente tienen el mismo objetivo de lograr esa aspiración de resultar reveladoras de una verdad profunda y significativa. La, la tecnología es fundamental en el cine de observación, ¿no? Cámaras más pequeñas permiten al camarógrafo prescindir del trípode y usar su propio cuerpo como soporte. Esa libertad le permite moverse, digamos, en el espacio y registrar la vida cotidiana en toda su expresión, ¿no? Sin necesidad de tener que hacer adecuaciones especiales o modificaciones para cumplir con las exigencias técnicas. Entonces, gran parte de la transparencia enunciativa del cine observacional está dada por la tecnología que utilizan, que permite registrar, entrar prácticamente en los hogares y en las habitaciones sin tener que hacer ninguna modificación espacial, ni de iluminación, ni sonora, para poder obtener un registro que sería muy similar a lo que cualquiera persona que ingresara en esos espacios podría observar directamente con sus ojos y escuchar con sus oídos. Por ejemplo, aquí en esta escena, una filmación de la película de Los Vendedores, donde la conversación transcurre en el interior de un automóvil, es decir, sin ningún tipo de adecuación del espacio. En un espacio tan cotidiano como el interior de un automóvil ocurre una conversación que forma parte fundamental de la dinámica de la actividad de estos vendedores que van con sus vehículos viajando de pueblo en pueblo y golpeando de puerta en puerta para lograr vender sus Biblias, ¿no? Entonces, esta modalidad del cine de observación hace un hincapié en la aparente no intervención del realizador en el evento filmado, ¿vale? El realizador renuncia a cualquier participación en los eventos y se limita sencillamente a registrar en forma extensa las situaciones que allí ocurren. Por lo tanto, ceden absolutamente el control a los propios sujetos. En el momento en que los sujetos deseen parar la filmación, pues allí se detiene, no hay ningún intento del realizador por forzar situaciones, sino que más bien es la dinámica propia de los eventos la que va orientando el desarrollo del proceso de elaboración del documental, ¿no? Hay entonces, desde el punto de vista de los sujetos filmados, una libertad también para proponer y para sugerir eventos o situaciones a las cuales el realizador sencillamente se presta, digamos, en un sentido de poner a disposición sus capacidades técnicas para lograr el mejor registro posible entre las situaciones que se le plantean. En este caso, en la película de Los Vendedores,
acompañamos a los vendedores a las negociaciones que establecen en el interior de los hogares a los cuales llegan para tratar de convencer a esas personas de comprar una Biblia. Por lo tanto, ingresamos a los hogares y vemos, como si hubiéramos sido partícipes de esas conversaciones, las interacciones y los diálogos que en forma natural esas personas sostienen, suponiendo que podrían darse en la forma natural y espontánea si es que la cámara no hubiese estado allí para filmarlos, ¿no? Entonces hay un efecto de transparencia que es muy impresionante en estas películas, que uno, digamos, tal vez reconoce como su rasgo más característico. Parece que no hubieran sido hechas por nadie, en el sentido de que si hubiera la posibilidad de dejar las cámaras allí, probablemente sin la intervención humana que media, digamos, en una operación, seguramente esas cámaras automáticas podrían haber registrado situaciones muy, muy similares. Esa es un poco la aspiración del realizador, desaparecer completamente del relato y dejar que sean las propias imágenes y sonidos las que cuenten la historia. Ahora bien, lo que no se cuenta de este estilo es que la mayor parte de estas películas son películas de montaje, en el sentido de que acumulan una cantidad tan grande de materiales que en algún momento se genera un enorme volumen de material que obliga a pasarse muchas horas sentado frente a la pantalla eligiendo aquellas escenas o situaciones que van a construir finalmente el relato, ¿no? Entonces son unas películas que se basan fundamentalmente en el montaje, son películas de montaje. Al utilizar un método de trabajo como el registro extenso de todas las situaciones, probablemente en el mismo proceso de filmación los realizadores no son conscientes de cuál es la estructura que finalmente va a adquirir la película. Y por lo tanto, este tipo de películas solamente surgen en el momento del montaje. Es imposible tener previamente calculado el orden, la estructura, incluso la duración de este tipo de películas, porque su método de trabajo es tan intenso en términos de registro que muchas veces ni los propios realizadores son conscientes de las situaciones que están registrando, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tiene este tipo de estilo es la acumulación excesiva de materiales que en algún momento hay que, digamos, poner en orden y montar para construir la película. Este tipo de películas también tienen como rasgo esencial el trato indirecto del realizador con los sujetos. Es decir, los realizadores están en la escena, están grabando, por supuesto, están escuchando las interacciones, pero con un estilo más bien de no intervención, en el sentido de que todas aquellas cosas que se registran podrían haber sido registradas por cualquier persona que estuviera en esa situación, ¿no? Se comunican probablemente entre ellos para poder ponerse de acuerdo respecto del encuadre, de la grabación del sonido o aspectos técnicos, pero ellos no intervienen en las situaciones que filman, ¿no? Entonces hay un distanciamiento, hay una separación muy radical entre el sujeto que filma y el sujeto que es filmado, ¿no? Rara vez los sujetos hablan a la cámara, por ejemplo. No hay entrevistas en el sentido de un planteamiento que realiza alguien y que requiere una reacción por parte del sujeto. Normalmente lo que se registran son interacciones entre personas, pero no entre esas personas y los realizadores, ¿no? Eso es un rasgo muy, muy característico. Otro rasgo esencial del cine de observación es que la observación exhaustiva no solo procede de la capacidad del realizador para registrar momentos especialmente reveladores, sino también de su capacidad para incluir eventos que sean también representativos del tiempo auténtico de los eventos. Muchas películas de este estilo tienen que construir una temporalidad a partir de registros muy, muy extensos, de meses. Por lo tanto, recurren para la construcción de su progresión dramática al registro de eventos en
en su duración, en el sentido de plano secuencia que muestran toda la duración de un evento como una forma de ir fijando cierto ritmo y cierta temporalidad a los eventos registrados. Uno de los problemas del cine de montaje es precisamente la creación de una continuidad entre fragmentos que han sido registrados muchas veces con separaciones de meses en el tiempo. Y sin embargo, tienen que parecer como un continuo, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tiene la observación extensa y exhaustiva es que ese carácter fragmentario supone, desde el punto de vista del montaje, una sobreexigencia para lograr una continuidad y una fluidez narrativa que le permita al espectador percibir esos eventos fragmentarios como un continuo. Aquí, por ejemplo, hay un cuadro de un documental de los hermanos Maisles que se llama Give Me Shelter, que es el registro del momento en que los guardias de seguridad en un concierto de los Rolling Stones matan a un espectador, a un asistente al concierto. Mientras la banda toca, ocurren una serie de eventos y desmanes de los cuales ellos por supuesto no van a ser conscientes, pero sí las cámaras que estaban registrando el concierto se van a volver hacia la multitud y van a registrar el momento en que ocurre ese asesinato. Posteriormente entonces, dentro de la misma película, se registra el momento en que a Mick Jagger le muestran esa secuencia que fue filmada. Y de alguna manera también registran entonces la reacción del propio Mick Jagger a un evento del cual era absolutamente inconsciente, pero que además puede tener implicancias jurídicas porque el organizador del concierto contrató a una banda de motoqueros para actuar como guardias de seguridad del evento, con lo cual ellos pueden tener también alguna implicación judicial en el proceso por el asesinato de este asistente. Entonces, la película se alimenta, bueno, tanto del registro directo de los eventos ocurridos durante el concierto, como de las reacciones de la banda y de todo el proceso judicial que siguió posteriormente al evento, ¿no? Ya, bueno, a manera de conclusión, tanto el cine directo y su derivación en el cine observacional como en el cinema verité, la diferencia está básicamente en el efecto que producen las acciones de los sujetos en el film. En el caso del cinema verité, en el caso de Morán y Rouch, hay una intervención directa de los realizadores en los eventos que muestra la película. No solamente en el sentido de que ellos aparecen en cámara, sino que muchas veces nos dan a conocer o nos dan a entender sus propias impresiones respecto de lo que la película va generando, ¿no? Entonces hay un nivel de participación muy, muy activa de los propios realizadores en el caso del cinema verité. A la inversa, podemos ver que en las películas de cine directo y de cine de observación, en lugar de una planificación y una participación activa de los cineastas, hay más bien una intención de desaparecer, de dejar fluir la historia de forma orgánica, de registrar en forma no intrusiva, desde una perspectiva neutral. En este sentido, el cineasta tiene una pretensión de un observador más objetivo, distanciado, pasivo, invisible, en definitiva, lo que es totalmente opuesto a la intervención o a la participación en los eventos que registra, ¿no? Entonces, a pesar de que estos conceptos en algún momento se tienden a ser homologables o equivalentes, la verdad es que la estrategia del cinema verité es exactamente opuesta a la del cine directo o del cine observacional.
Mientras el cine de observación en realizador se borra completamente de la película, en el cinema verité el realizador es un componente fundamental no solamente de la concepción y de la construcción de la película, sino de su puesta en escena. Así que no son equivalentes, ¿no? Bueno, la película recomendada para esta semana es una película de uno de los realizadores emblemáticos del cine observacional, que es Frederick Wiseman. Él, al igual que muchos cineastas de la década del 60, no se forma, digamos, como en las disciplinas del cine, sino que tiene una formación como abogado. Y luego decide seguir el camino del cine documental por una vocación social, naturalmente, ¿no? Por una vocación por la lucha por los derechos civiles, es decir, por todo aquel espíritu que impregna naturalmente a los jóvenes en la década de los años 60. Se forma al alero del equipo de Robert Drew, es decir, en documentales como la saga de Kennedy, desde Primary hasta la crisis de los misiles. Y en el año 64 decide seguir un camino propio y explorar una forma de cine que es derivada del direct cinema, que es el cine de observación. Por ello se le considera probablemente uno de los padres fundadores de esta escuela o de este movimiento del cine observacional. Ha recibido muchos reconocimientos por su prolífica labor, especialmente premios a la integridad periodística y a los reportajes de investigación, porque naturalmente las temáticas que aborda hablan fundamentalmente de aquellas instituciones que son emblemáticas para la cultura y la sociedad norteamericana en particular y occidental en general, ¿no? Por lo tanto, sus documentales son muy reveladores de la forma que adquiere nuestra cultura institucional. El primer documental que realiza en forma independiente es este documental Titicut Folies del año 65, que como comentábamos es un retrato de las condiciones en que viven los reclusos de una prisión psiquiátrica en el estado de Massachusetts. Y muestra de manera descarnada el trato inhumano que reciben los reclusos de parte de quienes están, digamos, mandatados para cuidarlos y protegerlos, ¿no? Entonces, tanto los médicos como los trabajadores sociales y los propios guardias de la prisión tienen respecto a estos sujetos muchas conductas que podrían bordear los límites de lo que se considera un trato humano. La propia existencia de la película resulta entonces una cuestión bastante curiosa, porque es una película que se ha hecho con la autorización que se requiere para ingresar a un recinto penitenciario, ¿no? Y por lo tanto uno se pregunta, digamos, ¿qué habrá dicho Weisman para conseguir esas autorizaciones? No sé si habrá tenido que mentir o habrá tenido que pagar. Es decir, la propia existencia de la película es un enigma, porque resulta tan desgarradora en el sentido de revelar esas condiciones inhumanas que uno se puede preguntar, bueno, ¿en qué momento a estas personas se les ocurrió permitir que un equipo de filmación pudiera ingresar y registrar las condiciones de vida de estos sujetos que, si bien son reclusos, son delincuentes que están condenados allí por distintos tipos de delitos, pero reciben un trato que no se condice, digamos, ni con su condición de reo ni con su condición de enfermo mental, ¿no? La película generó naturalmente todo un movimiento social que terminó finalmente por modificar este tipo de instituciones que son cárceles psiquiátricas. Por lo tanto, muestra la posibilidad que tiene un buen documental de lograr transformaciones sociales. Y eso significó también un aliciente para el propio Weisman en el sentido de mostrarle un camino por el cual el documental podía cumplir de mejor manera con esas aspiraciones de transformación social que el propio realizador traía consigo por su propia formación en leyes y en derechos civiles, ¿no? Así que la película recomendada para esta semana es Titicut Folies. Comentarios, consultas.
¿La película Cosas está en el Discord? prácticas. ¿O no? ¿Perdón? ¿La película está en el Discord o no? El link está en el Discord, sí, sí, en la clase correspondiente, que debería ser, si no me equivoco, clase 4. Sí, vamos en la clase 4. Uy, me parece que hemos pasado tanto tiempo en clase. Bueno, sí, esta corresponde entonces a la clase 4. Ahí puedes encontrar el link, el comentario también de la película. La próxima semana entonces nos vamos a dedicar a conversar sobre esta película y vamos a asignar la siguiente, que es la que corresponde a otro género que surge en la década del 60 y que se alimenta de alguna manera también del cine de observación, ¿no? Pero que tiene, digamos, la particularidad de que al estar concentrado en un solo tema, que es la cultura del rock o la contracultura del rock, se transforma por sí mismo en un género, y es el género del rockumental. Es decir, documentales sobre rock, documentales sobre figuras, digamos, de la escena del rock, pero que utilizan básicamente en su estilo las mismas técnicas propias del cine directo, ¿no? La observación de las situaciones, el registro íntimo de la vida del artista, más allá, digamos, de la imagen pública que los medios tradicionales proyectan respecto de él, en un intento de tener una suerte de intromisión en la vida íntima de figuras que tienen una imagen pública muy reconocida, ¿no? Entonces son documentales que se plantean esa exploración sobre la vida, digamos, íntima de las figuras de la escena del rock y de la contracultura, eh, intentando revelar, digamos, su faceta de vida íntima, sus procesos creativos, las dinámicas creativas que hay detrás de la producción de la música, en fin, es un estilo en sí mismo. Y de alguna forma el documental que les sugiero ver, que es sobre Bob Dylan, es el primero de ellos, el que inaugura de alguna forma un estilo sobre el cual van a transitar posteriormente muchos realizadores, transformando este género probablemente en uno de los géneros favoritos también de la juventud, en el sentido de que vincula, digamos, figuras en un momento de sus carreras que puede ser muy inicial o muy temprano, o ya en un momento de consolidación, como es el caso de Bob Dylan. Así que eso, bueno, nada más que decir por mi parte. Eh, Les reitero, si tienen alguna consulta en particular sobre la evaluación de sus trabajos, me pueden escribir y coordinamos ahí una conversación por la vía que a ustedes les resulte más cómoda. Pueden iniciar su trabajo de la segunda unidad con lo que hemos conversado ya en la clase de hoy. El objetivo es básicamente reflexionar sobre las características que hemos comentado, pero como les decía al principio, a partir de lo que las propias películas que les recomiendo muestran, ¿no? Y a partir de lo que los textos teóricos que les voy a proporcionar también van a plantear. Así que, tal como les decía al principio, la idea es que no sea una reflexión donde solamente expresen su punto de vista subjetivo, sino que sea una construcción más reflexionada y argumentada a partir de esos insumos que son las películas y los textos. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto, muy bien.